A continuación, 3 mujeres viajan a Florida para pasar allí sus primeras vacaciones de verdad. Ellas estaban solas de vacaciones y pensaron que era genial porque iban a ver la bahía de Tampa. Según indican las pruebas, dieron un paseo en barco y desaparecieron. Pero se sabía muy poco más. Había cientos, miles de kilómetros que analizar para buscar pruebas. El pelo, la fibra o las huellas dactilares habían desaparecido. Pero un anuncio en una valla publicitaria convirtió a todos los ciudadanos en investigadores. Me pareció una idea estupenda. Genial. Crímenes imperfectos. Con el agua en los pulmones. Una cálida mañana de verano en Tampa, Florida. Las autoridades descubrieron los cadáveres de 3 mujeres flotando en la bahía. Supieron que se trataba de un acto criminal, porque las mujeres estaban atadas y tenían ladrillos colgados. Las víctimas tenían la boca sellada con cinta aislante. Estaban desnudas de cintura para abajo y atadas con cuerda amarilla. Fue horrible, horroroso. No era lógico que una persona pudiera haber hecho aquello a esas chicas. Lo primero que tenían que averiguar los investigadores era la identidad de las 3 mujeres. No tenían ningún tipo de identificación, así que no podían saber de quién se trataba, de dónde venían y con quién habían tenido contacto antes del incidente. A pesar de que cada una de las víctimas estaba atada a un bloque de cemento de 13 kilos, la descomposición de los cuerpos había liberado gases que habían llevado los cadáveres y los bloques de cemento hasta la superficie. El agua estaba caliente, pero de haber estado a menor temperatura, más fría, el bloque de cemento las habría mantenido por debajo de la superficie. No obstante, hay que estudiar mucho para averiguar eso. El médico forense concluyó que los cadáveres habían estado en el agua durante al menos 3 días. Para poder saber dónde lanzaron a las víctimas, los investigadores pidieron a la Universidad de Florida del Sur que analizara las corrientes de agua de ese periodo de tiempo. Indicaron que seguramente las habían tirado en el centro de la bahía. No las habían lanzado de un puente ni desde la orilla. Cuando la prensa se hizo eco de la historia, el encargado de un hotel de la zona llamó a la policía. Dijo que una mujer y sus 2 hijas habían llegado al hotel hacía unos 3 días. Y también dijo que no las había vuelto a ver desde entonces, pero que sus cosas seguían allí. Nadie había tocado sus pertenencias. Estaba todo igual que el día en que llegaron. No había pruebas que indicaran que alguien había estado en la habitación. Las camas no estaban deshechas, las toallas no estaban mojadas y no se había movido nada de sitio. La habitación estaba a nombre de Joan Rogers y sus 2 hijas. La policía se puso en contacto con el marido de Joan, Hal Rogers, un ganadero de Ohio. Me llamó el sheriff, pero tuvimos que realizar análisis dentales para identificarlas. Los estudios dentales confirmaron que las víctimas eran Joan Rogers, de 36 años, y sus hijas Michelle, de 17, y Christy, de 14. No le deseo eso a nadie. Ni siquiera a la gente que odio con toda el alma. No puedo. No, ni siquiera se lo deseo a ellos. Las autopsias confirmaron los peores temores de la policía. Se encontró agua en los pulmones de las víctimas. Y eso significaba que las habían tirado al mar cuando todavía estaban vivas. Para los investigadores, no se trataba de un simple asesinato, sino de una ejecución. Aquella historia tan horrible se extendió por toda la zona de la bahía de Tampa. La gente quería saber qué tipo de animal era capaz de hacer algo así. Yo creo que no les tapó los ojos porque quería que vieran lo que les estaba pasando a las demás. Creo que quería ver el miedo en sus ojos mientras hacía lo que hizo con ellas. Y la verdad es que no se puede ser más degenerado.
Pero ¿quién quería matar a estas 3 turistas para tirar sus cadáveres en la bahía de Tampa? Cuando Joan Rogers y sus hijas viajaron en coche hasta Florida para pasar una semana de vacaciones, el marido de Joan y padre de las chicas, Hal, decidió quedarse en casa. En aquella época era ganadero, y en ese negocio se trabajan los 365 días del año. Pero a pesar de que su familia no había vuelto tal y como habían planeado, Hal Rogers esperó 3 días más para contactar con la policía. Me pareció un hombre frío, muy frío. Acababa de perder a toda su familia, no solo a una persona, sino a 3, y no mostraba dolor. Hal dijo a la policía que no tenía tiempo para esas cosas porque tenía que encargarse del negocio. Yo simplemente hice lo que necesitaba hacer para poder seguir. Los investigadores analizaron todos los movimientos que había realizado Hal el día de los asesinatos. Hal tuvo suerte porque no le gustaba cocinar para él solo, así que fue a comer a un restaurante de la zona. Y numerosos testigos certificaron su coartada. Aquí la gente lo tenía claro porque por la mañana había salido a desayunar y por la tarde a cenar. Así que era casi imposible. En las autopsias, el médico forense descubrió que el agua marina había eliminado pruebas forenses muy importantes. Como los cadáveres habían estado sumergidos tanto tiempo, las pruebas como el pelo, la fibra o las huellas dactilares habían desaparecido con el agua. Era imposible saber con seguridad si las víctimas habían sufrido abusos sexuales. No teníamos ningún indicio. En cuanto a pruebas forenses, no teníamos nada. La policía buscaba el vehículo de Joan Rogers y finalmente lo encontró en el aparcamiento público del muelle. Estaba a 1,5 kilómetros del hotel donde dormían y a 40 kilómetros del lugar donde se recuperaron los cadáveres. En el interior del coche se encontraron 2 anotaciones. Una con la dirección del hotel y otra en un papel del hotel con la dirección del muelle. Las muestras de escritura se enviaron a una analista forense de documentos para que las estudiara. La escritura de la nota con el papel del hotel era de Joan Rogers. Lo supimos porque recibimos numerosas notas escritas a mano por ella para comparar con la nuestra. La escritura de la otra anotación, la que tenía la dirección del hotel de las chicas, no se pudo identificar. Pude determinar que la escritura del otro documento no pertenecía ni a la madre ni a ninguna de las hijas. En la palabra Courtney, que aparecía en la dirección del hotel, la T era mayúscula, a pesar de estar en el centro de la palabra. Es raro porque se trata de la letra mayúscula, pero también por la calidad espacial de la R minúscula comparada con la T tan alta. Además, la Y estaba escrita de una forma que Teresa Stubbs no había visto nunca. La Y aparecía 4 veces y cada vez de una forma diferente, con una variación mínima pero diferente. Y aquello era importante. Trabajaron mucho para averiguar quién había escrito la nota, porque si lo averiguaban podrían encontrar al asesino. Además de la escritura, la nota escondía otra pista. Al lado de la dirección del muelle, Joan Rogers había escrito la frase azul y blanco. Dedujimos que se trataba de algo azul y blanco y que era posible encontrar un barco azul y blanco en el muelle. Pero no había barcos atracados en ese muelle, ya que se trata de una zona donde cualquiera, tanto residentes como turistas, pueden dejar sus barcos en el agua para pasar el día navegando. Entonces, la policía realizó un descubrimiento. Alguien les habló de un vecino de la zona que llevaba un negocio ilegal y para ello utilizaba este muelle. Ofrecía a los turistas paseos en barco por la bahía para ver la puesta de sol. Se llamaba Jason Wilcox y tenía un barco azul y blanco. Investigaron y descubrieron que Wilcox poseía antecedentes penales y que había cumplido pena de cárcel por una agresión con daños físicos graves. Además, vivía a tan solo 8 kilómetros del muelle. En su propiedad, donde tenía el barco, también tenía bloques de cemento. Wilcox negó su participación en los asesinatos. No obstante, sin ninguna prueba física que le relacionara con las chicas de la familia Rogers,
Iba a ser difícil conseguir una orden del juez para obtener una muestra de su escritura. Puedes encontrar al sospechoso, a la persona que crees que lo ha hecho, pero demostrarlo es otra historia. 2 semanas antes de los asesinatos de Joan Rogers y sus 2 hijas, los investigadores de homicidio se enteraron de un caso parecido con una turista canadiense de 24 años y había involucrado a un hombre con un barco azul y blanco. Ella era una turista, así que cuando él le ofreció un paseo en barco por la bahía, ella dijo, sí, genial. Cuando estaban en el agua, donde nadie les veía, el hombre le dijo a la chica que la iba a matar si no mantenía relaciones sexuales con él. Además, le dijo que había tiburones en el mar, por si se le había ocurrido que podía nadar hasta la orilla. Ella dijo, por favor no me haga nada, soy virgen. Y dice que a él eso le gustó. Así que la violó, pero antes de la violación le dijo que no merecía la pena morir por un abuso sexual así. Al parecer tenía cuerdas en el barco, como las que usó con las mujeres de la familia Rogers. Después de aquello, el hombre empezó a encontrarse mal físicamente. Quizá estaba tan excitado que todo aquello le sobrepasó psicológicamente. O puede que lo que estaba haciendo le dejara tan paralizado que se puso malo. No soy psicólogo ni fisiólogo, pero lo que está claro es que se trata de un comportamiento extraño. Inexplicablemente, el hombre esperó hasta que anocheciera. Se acercó a la orilla con el barco y dejó que la chica nadara hasta la orilla. Los investigadores estaban bastante seguros de que se trataba del mismo hombre que había matado a las mujeres de la familia Rogers. Las similitudes eran espeluznantes. Por desgracia, la víctima se duchó antes de acudir a comisaría para informar de lo ocurrido. Así que no se pudieron conseguir muestras de ADN. Sin embargo, su descripción del hombre permitió a la policía realizar este retrato robot que se publicó en los medios locales. La víctima indicó que Jason Wilcox no era el hombre que le había agredido, así que se le eliminó como sospechoso del caso Rogers. Al final se le sometió a la prueba del polígrafo y no había participado en los asesinatos. De hecho, tenía coartada para el momento del crimen. Gracias al retrato robot, se consiguieron muchos indicios y se realizaron las investigaciones pertinentes. Además, la descripción de un barco azul y blanco también generó muchas llamadas. Trajimos a más de 800 hombres. Muchos de ellos tenían algo que ver con barcos azules y blancos. Así que fue muy difícil eliminar a todos esos posibles sospechosos que llegaron hasta nosotros. Cuando todas aquellas pistas acabaron en saco roto, los investigadores probaron otra cosa. Utilizaron 5 vallas publicitarias de la zona para mostrar a todo el mundo lo que parecía ser la escritura del asesino. Es una táctica poco común, y yo creo que lo hicieron porque no tenían más opciones. Entonces, Joan Steffi vio la valla publicitaria en uno de los laterales de la autopista de Tampa y reconoció la letra. Se parecía a la letra de un contratista que conocía, Oba Chandler. Cuando conocí al señor Chandler, parecía que mentía. No me miraba a los ojos y parecía raro. Joan volvió corriendo a casa y encontró el recibo manuscrito de una de las obras que Chandler le había hecho. Cuando estaba viéndolo, me temblaban las piernas. Casi me caigo del susto porque tenía una prueba. Pensaba que había encontrado al hombre que tanto tiempo llevaban buscando. Sabía que llegado a ese punto ya no había marcha atrás y que tenía que llevar todo a la policía. El recibo manuscrito de Oba Chandler se comparó con la nota encontrada en el coche de Joan Rogers. Fue como, Dios es Él. Vi la T mayúscula inmediatamente en todo el recibo. El corazón me iba a 100 por hora. Y también vi las diferentes I's y griegas. En solo unos minutos supe que había encontrado a la persona. Oba Chandler era un hombre de 34 años que tenía una empresa de construcción. Estaba casado y tenía 8 hijos de 7 mujeres diferentes. Además, tenía antecedentes penales por delitos cometidos en la adolescencia, entre los que cabe destacar 2 agresiones sexuales. Pero lo más sorprendente
era el lugar en el que vivía. Oba Chandler vivía en un canal situado a menos de 1 kilómetro del muelle donde se encontró el vehículo de las víctimas. Los investigadores analizaron todas las comunicaciones registradas de barcos que habían realizado llamadas mientras navegaban. Según el informe de las comunicaciones, Oba Chandler no solo estaba en alta mar el día de la violación, sino que también había salido a navegar el día de los homicidios. Fue un muy buen descubrimiento. Chandler negó su participación en los asesinatos. Pero cuando estuvo bajo custodia judicial, la policía llamó a la única persona que podía identificarle: la turista canadiense que había sido violada por un hombre en un barco azul y blanco. Es él. Cogió la foto y en cuanto la vio, reaccionó visiblemente. Dijo que quería verle en persona, en una rueda de reconocimiento, para estar totalmente segura. Mira con atención. Cuando le vio en persona, le identificó con toda certeza. Los investigadores fueron a inspeccionar el barco de Chandler y descubrieron que lo había vendido, seguramente para deshacerse de las posibles pruebas. Los abogados de la acusación sabían que, si querían una condena por asesinato, necesitaban más pruebas, además de la nota manuscrita. Una analista forense de documentos estaba completamente segura de que la anotación que se había encontrado en el coche de Joan Rogers estaba escrita por Oba Chandler. Pero los investigadores pensaban que quizá había algo más en ese folleto que pudiera demostrar su culpabilidad. La nota se trató con un agente químico denominado ninidrina que reacciona con los aminoácidos de los restos que quedan en las huellas dactilares. Las huellas, cuando entran en contacto con la ninidrina, adquieren un tono morado y se pueden fotografiar. En el folleto había numerosas huellas dactilares y una de la palma de una mano. Algunas de las huellas pertenecían a una de las víctimas, pero en todo aquel folleto también había huellas que no sabíamos de quién eran. La mejor huella, la que mejor calidad tenía, era la de la palma de la mano, y se trataba de una de las que estaban sin identificar. Cuando se comparó la huella de la mano de Chandler con la que había en el papel encontrado dentro del coche de las víctimas, quedó muy claro. Ya no solo coincidía la escritura de la nota, sino que también coincidía la huella de la palma de la mano, y es difícil conseguir algo mejor que eso. Oba Chandler fue acusado de 3 secuestros y de asesinato en primer grado. Los investigadores creen que Chandler conoció a Joan en una gasolinera y seguramente ella le preguntó cómo llegar hasta el hotel. Y allí. Pero si tienes algo donde pueda escribir, te puedo escribir lo que tienes que hacer. Escríbelo aquí. Vale. Chandler escribió las indicaciones en el mapa de las chicas, dejando pruebas de su escritura y la huella de la palma de su mano. Toma. Genial. ¿Qué? ¿Habéis venido de vacaciones? Sí, somos de Ohio. ¿En serio? ¿Y os gustan los barcos? Entonces, Chandler posiblemente les ofreció un paseo en su barco durante la puesta de sol. Y las chicas aceptaron la oferta. Sería fantástico. No tenemos nada mejor que hacer. Sí, claro. Bien. Ellas estaban solas de vacaciones y pensaron que era genial porque iban a ver la bahía de Tampa con un hombre muy agradable. Este tipo de cosas son muy comunes, pero ellas tuvieron mala suerte. Les tocó el idiota, el raro, el enfermo. ¿Por qué no apuntas la dirección? Chandler dio a Joan las indicaciones para llegar al muelle y ella tomó nota. Pero además escribió algo que luego sería vital: azul y blanco. De acuerdo, va a estar genial. Más tarde, aquella misma noche, Chandler las llevó mar adentro, donde estaban a su merced. Sí, claro. ¡Que nadie se mueva! ¿Pero qué haces? Las chicas no sabían nadar, así que era imposible que llegaran vivas a la orilla nadando. No les quedó otra opción que cumplir sus órdenes. Las ató, las amordazó y supuestamente las violó.
Después, ató un bloque de cemento a cada una de ellas y las tiró por la borda. Chandler dejó un rastro electrónico cuando llamó a su mujer por la radio del barco para decirle que había tenido problemas con el motor y que iba a llegar tarde a cenar. Estoy en la bahía. He tenido problemas con el motor. Otro de los errores que cometió Chandler fue dejar la nota manuscrita y la huella de la palma de la mano. Ova Chandler fue juzgado y condenado a pena de muerte. Ova Chandler, usted no solo ha perdido el derecho de vivir con nosotros bajo las leyes del estado de Florida, sino que ha perdido el derecho a la vida en general. Señor Chandler, que Dios se apiade de su alma. La decisión de mostrar la escritura del asesino en las vallas publicitarias para que la viera toda la ciudad, en este caso, marcó la diferencia. Me pareció una idea estupenda, genial, porque los investigadores solo pueden trabajar con los indicios que tienen. Y cuando los agotan todos, es necesario probar algo diferente y hacer partícipe al gran público. Los investigadores se habían quedado sin caso. No sabían qué hacer, así que pensaron que no tenían nada que perder si ponían el cartel. Sí, se arriesgaron, pero les salió bien la jugada. El descubrimiento más importante del caso fue la identificación de la letra del asesino. Aquello supuso su ruina.